Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, un espacio donde compartimos nuestras experiencias reales en la práctica docente. Yo soy Erika. Yo soy Diana. Yo soy Fer. Y yo soy Yuri. Y hoy les traeremos la ejecución donde les contaremos cómo fue llevar nuestras planeaciones al aula, los logros que obtuvimos, las dificultades con las que nos topamos y sobre todo lo que aprendimos en el camino. Empecemos por los logros. En mi caso, en tercero A, uno de los mayores logros fue haber adaptado la planeación para hacerla más cercana a los niños, usando como eje al personaje de Mugrosaurio y a su familia. Esto permitió que el tema de la higiene no se quedara en teoría, sino que se viviera con emoción. A través de cuentos, cartas, juegos y dramatizaciones, los niños no solo entendieron el valor del autocuidado, sino que lo hicieron suyo. Totalmente. En tercero C, a pesar de tener poco tiempo, logré que los niños se entusiasmaran con el cepillo dental. Verlos motivados, atentos a los pasos y recordando lo aprendido fue muy gratificante. Realmente conectaron con el contenido y mostraron interés en llevar esos hábitos a casa. Yo estuve en segundo B y aunque la planeación no se pudo aplicar completa por los ensayos del Día de la Familia, hubo logros valiosos. Logramos trabajar el lavado de manos y cepillado dental y los niños respondieron con entusiasmo. Ver cómo comenzaban a identificar los momentos adecuados para lavarse las manos fue clave. Me di cuenta de que pequeñas acciones bien trabajadas pueden tener mucho impacto. En segundo C, noté que muchos niños empezaron a tomar conciencia sobre la higiene personal. Algunos hablaban abiertamente de sus caries o de cosas que antes ni consideraban, como cortarse las uñas. Usamos dramatizaciones y juegos de rol, lo cual les ayudó a apropiarse de las rutinas de higiene de forma natural. También mejoraron mucho su vocabulario relacionado con el tema. Fue algo muy significativo. Pero no todo fue color de rosa, también tuvimos muchas dificultades. En mi grupo, una de las dificultades fue el lavado de manos. Muchos ya lo hacían de forma mecánica, así que introducir una nueva secuencia generó confusión. Tuve que usar apoyos visuales, canciones y mucha repetición, pero con paciencia y amor lo logramos. ¡Ay, sí! Paciencia y flexibilidad. En mi caso, una gran dificultad fue el festejo del Día de la Familia. Aunque se integró simbólicamente con Mugrosaurio, nos quitó un poco de tiempo valioso para reflexionar y hacer actividades más profundas. Además, el grupo es muy grande y muy diverso, así que sin duda fue un reto mantener el ritmo y la atención de todos. Me identifico totalmente. En mi grupo también el Día de la Familia desajustó toda la planeación. Reprogramé y aún así no pudimos completar todo. Me hizo pensar mucho en la necesidad de tener una planificación flexible y adaptable al contexto real del aula. Y no solo el tiempo, sino también la motivación diversa. Algunos niños estaban súper interesados y otros se distraían con facilidad. Usé videos en lugar de canciones y acorté algunas reflexiones, pero aún así me costó mantener el hilo. También fue difícil cerrar el proyecto como lo había planeado, pues al final el mural quedó incompleto por la falta de tiempo. Y por supuesto que en la jornada nos enfrentamos a una diversidad de retos. Uno de los retos más fuertes fue no generar vergüenza o miedo, sobre todo cuando hablábamos de higiene bucal. Quería que se sintieran en confianza para compartirlo sin temor y fue clave para crear un ambiente de respeto. Sí, y también ayudarles a ganar independencia, por ejemplo, al hablar de baño personal. Muchos decían que no sabían cómo bañarse solos, pero con juegos, canciones y acompañamiento fueron reconociendo los pasos, ganando seguridad. Yo enfrenté el reto de la falta de una rutina previa. Al ser temas nuevos o poco trabajados, costó más que se apropiaran de los hábitos. Me hizo reflexionar sobre la importancia de tener rutinas constantes desde una edad temprana. Ah, por cierto, no podemos dejar de mencionar el reto de vincular a las familias. Por ejemplo, aunque Mugrosaurio tenía una familia que nos ayudó como recurso simbólico, no todas las familias se involucraron. Algunos niños llegaban sin tareas o sin comprender bien los hábitos. Esto evidenció que necesitamos estrategias más efectivas de comunicación con los hogares. A pesar de todo, creo que lo más valioso fue vivir la experiencia real del aula. Aprendimos a improvisar, adaptar, resolver y sobre todo a poner al centro el bienestar de los niños. Y también aprendimos que los cambios reales no se logran en una semana, se necesita continuidad, apoyo del entorno y trabajo en equipo.
Exacto, esta experiencia nos reafirmó que la educación para el autocuidado es esencial y debe abordarse desde la infancia con estrategias sensibles, lúdicas y empáticas. Y con mucha creatividad también, porque aunque no todo salió como lo planeamos, cada logro, cada sonrisa y cada pregunta que hicieron los niños valió la pena. Bueno, pero ahora reflexionemos sobre lo que logramos en nuestras intervenciones. ¿Cómo respondieron los niños, las niñas? ¿Qué funcionó? ¿Qué no tanto? Y cómo todo esto nos está formando como futuras docentes. Durante nuestra jornada de intervención en el Jardín de Niños Juan Escutia, todas trabajamos un objetivo común: fortalecer los hábitos de higiene personal en niños de segundo y tercer grado. Y aunque cada grupo fue distinto, compartimos una base. Trabajamos los 3 hábitos clave: lavado de manos, cepillado dental y baño corporal, a través de estrategias lúdicas, visuales, simbólicas y reflexivas. Todo esto partió de un diagnóstico donde identificamos rezagos importantes, tanto por cuestiones familiares como escolares y culturales. Así que sabíamos que no solo se trataba de enseñar hábitos, sino de cambiar formas de pensar y sentir sobre el autocuidado. Y eso solo fue posible al conectar con los niños desde lo emocional, desde lo simbólico y desde lo cotidiano. Acompáñenos a conocer cómo fue ese proceso en cada grupo. Por ejemplo, en tercero A, el personaje de Mugrosaurio fue clave. No solo hizo más divertida la enseñanza, sino que permitió que los niños se vincularan efectivamente con los contenidos, a través de cartas, dramatizaciones y juegos. Ellos comenzaron a interiorizar los hábitos de higiene como algo propio. Además, los registros en casa y las producciones gráficas nos ayudaron a evaluar sus avances de forma continua. Claro, los festejos escolares se interrumpieron un poco las actividades, pero aún así los resultados fueron significativos. En tercero C, me impresionó la autonomía que mostraron con el uso del baño y el lavado de manos. Aunque este último tuvo que reforzarse, fue evidente que los niños ya tenían una base. Pero donde más vi resultados fue en la higiene bucal. Se entusiasmaron muchísimo con el cepillado, lo asumieron como juego, sí, pero también como una responsabilidad. Eso sí, trabajar el baño personal fue más desafiante, porque muchos aún dependen de sus familias. Aún así conseguimos avances gracias a la cercanía, el juego simbólico y el acompañamiento. En el grupo de segundo B, aunque no pude aplicar toda la planeación por actividades institucionales, las 2 actividades que sí logré aplicar fueron la del lavado de manos y el cepillado dental. Fueron muy significativas. Los niños se mostraron interesados y participativos y comenzaron a identificar momentos clave para lavarse las manos. Los registros gráficos mostraron comprensión real. Lo que más me costó fue trabajar sin una rutina previa consolidada, pero también fue una lección sobre la adaptabilidad. En segundo C, los resultados me sorprendieron. A pesar de que solo tuvimos 3 días de avance, el avance fue muy claro. Los niños usaban términos como gérmenes, salud, enjuagar y reflexionaban sobre su propio autocuidado. Las dramatizaciones y el juego de rol fueron un éxito, se apropiaron del tema desde lo emocional y eso generó un ambiente de confianza donde podían hablar incluso de temas delicados como las caries sin sentir vergüenza. Fue un trabajo intenso, pero valió la pena. Algo que todas compartimos fue la importancia de crear vínculos afectivos con los niños y sus realidades. No basta con dar instrucciones, hay que conectar con lo que sienten, piensan y viven. Y también coincidimos en que lo lúdico no es solo entretenimiento, es una vía poderosa para transformar hábitos y actitudes. A través del juego logramos que los niños pasaran de la repetición mecánica a la comprensión significativa. Otro punto en común fue el tiempo. Muchas actividades no se pudieron aplicar completamente por eventos institucionales. Esto nos dejó una gran enseñanza, la importancia de planificar con flexibilidad sin perder de vista lo esencial. Y por supuesto, todas enfrentamos el reto de fortalecer el vínculo con las familias. Sabemos que sin su participación los avances pueden quedarse a la mitad, pero también vimos que hay caminos posibles, como los registros en casa, los personajes simbólicos o los mensajes visuales. Pero bueno, en resumen, esta intervención nos demostró que sí es posible promover el autocuidado desde el aula, pero requiere creatividad, constancia y mucho corazón. Los resultados fueron variados, pero en todos los casos hubo algo en común. Los niños respondieron, aprendieron y cambiaron, y nosotras también.
nos dimos cuenta de que ser maestras no es solo aplicar una planeación, es observar, ajustar, empatizar, escuchar y sobre todo volver a intentar. Pero eso no es todo. Volveremos con algo mucho mejor. Llegamos a un punto clave de nuestro proceso, la reestructuración del plan de acción. ¿Qué aprendimos con las intervenciones? ¿Qué limitó los resultados? ¿Y cómo lo haríamos diferente? A lo largo de nuestras intervenciones en segundo y tercer grado, descubrimos que el tema de la higiene personal va mucho más allá del lavado de manos o el cepillado de dientes. Tiene impacto en la salud, en la autoestima y en lo emocional, y hasta en cómo los niños se relacionan con sus compañeros. Pero también identificamos problemas estructurales y culturales que limitan el desarrollo de estos hábitos. Usamos el enfoque ecológico de Bronfenbrenner para analizar estas realidades y encontramos desafíos en todos los niveles del entorno de los niños. Desde la falta de acompañamiento familiar hasta la ausencia de materiales escolares adecuados, pasando por creencias sociales que restan importancia al autocuidado en la primera infancia. Todo eso nos llevó a decir, es momento de reorganizar lo que hicimos. Porque para lograr un cambio real no basta con una intervención breve, se necesita un plan escalonado, articulado y sensible a las condiciones de cada grupo. El primer eje que destacamos fue la vinculación emocional con los contenidos. Los personajes como Murosaurio no solo se divirtieron, ayudaron a los niños a identificarse con lo aprendido. Fue un recurso simbólico, afectivo y muy poderoso. También vimos la importancia de una secuencia didáctica integradora que combine campos como el lenguaje, arte, exploración del entorno y desarrollo socioemocional, porque enseñar higiene no es solo decir cómo se hace, sino crear experiencias significativas. El tercer eje fue el enfoque lúdico y vivencial. Juegos como Límpiate si lo hiciste o comparar manos limpias versus sucias hicieron que los niños construyeran su propio significado sobre la higiene. Y no podemos dejar de hablar de la articulación con la familia, aunque fue uno de los puntos más débiles. Intentos como los registros en casa, los carteles, nos mostraron que sí se pueden abrir ese canal aunque cueste. Finalmente, la evaluación auténtica y participativa fue clave. Dibujos, frases, dramatizaciones, todo eso nos permitió ver lo que los niños realmente aprendieron y sintieron, mucho más que una lista de cotejo. Uno de los mayores retos fue la saturación del calendario escolar. Ensayos, festividades y otras actividades nos quitaron tiempo valioso para seguir la secuencia planificada. También nos enfrentamos a la escasa participación activa de las familias. A pesar de nuestras estrategias, muchas veces no hubo respuesta o seguimiento real en casa. Y por supuesto, la desigualdad en condiciones previas. No todos los niños partían del mismo punto. Algunos ya tenían ciertas rutinas, otros no sabían ni cómo abrir la llave del agua. Eso nos obligó a adaptar y diferenciar estrategias constantemente. Además, lidiamos con la falta de materiales y con tiempos muy reducidos para aplicar actividades completas. Todo esto reafirma una idea. Necesitamos una propuesta más sostenida y flexible. A partir de todo esto, proponemos un nuevo enfoque de intervención, dividido en 4 fases que se implementen durante todo el ciclo escolar. Fase 1. Sensibilización y diagnóstico. Aquí comenzaríamos con juegos exploratorios, encuestas simples y actividades donde los niños nos cuentan qué hacen en casa, qué saben y qué les gustaría aprender sobre la higiene. La fase 2. Similar a lo que ya hicimos, con personajes simbólicos, actividades multisensoriales y registros diarios que permitan ver el avance de manera visual y motivadora. Fase 3. Consolidación y transferencia. En esta etapa se busca mayor involucramiento de las familias con boletines, carteles, talleres y juegos en casa. También se propone que los niños se conviertan en guardianes de higiene en su aula. Sistematización y evaluación. Se elaboran portafolios, se presentan aprendizajes con otras aulas y se evalúan de forma conjunta, niños, docentes y familias. Este nuevo plan permite que el trabajo en higiene no se quede en una unidad aislada, sino que se transversalice a lo largo del año escolar, fortaleciendo la autonomía, la salud y el sentido de responsabilidad. Reestructurar no es empezar de cero, es reconocer lo valioso de lo vivido,
y ajustarlo para hacerlo más profundo, más justo y más duradero. Aprendimos que un buen plan no es el que se ve bonito en un papel, sino el que responde a la realidad del aula, de las familias, de los niños y niñas. Y que los cambios no se logran solos. Necesitamos diálogo, tiempo, alianzas y mucha sensibilidad como futuras maestras. Empezamos esta experiencia con muchas ideas en papel, actividades planeadas, objetivos, tiempos, etc. Pero pronto descubriremos que en el aula es otra cosa. Sí, que una planificación bien escrita no garantiza una intervención efectiva, porque en el aula todo puede cambiar. Los tiempos, los ánimos, los recursos e incluso las prioridades. Aprendimos que una buena maestra no es la que controla todo, sino la que sabe adaptarse, leer a su grupo y crear con lo que hay. Y que para lograr un cambio, por pequeño que sea, se necesita constancia, vínculo emocional y presencia activa. No bastan los carteles ni los recordatorios. Este proyecto no solo fue una intervención didáctica, fue una transformación profesional, un ejercicio de autoconocimiento, de escucha mutua, de creación colaborativa. Y nos dimos cuenta de que las mejores prácticas pedagógicas no son las más perfectas, sino las que nacen del compromiso, del vínculo y de la reflexión constante. Gracias a cada niño y niña que nos enseñó algo sin palabras, a cada familia que aunque fuera poquito se sumó, y a cada maestra que nos permitió entrar a su aula. Y a ustedes que nos acompañaron en este recorrido, porque reflexionar en voz alta también es una forma de aprender y compartir.